Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el destacado epidemiólogo Antonio Quispe. Doctor Quispe, bienvenido a Rajes del Oficio. Ahora, Pedro, gracias por la oportunidad de comunicar. No, gracias a usted por participar. Usted estuvo en la cartera de salud y renunció luego de la salida o expectorada, para decirlo, digamos, para decir las cosas como son, del doctor Hernando Ceballos, que para muchos era lo mejor que había en ese gabinete, ¿no? ¿Por qué se fue? Bueno, en principio porque yo había apostado por una propuesta liderada por una persona que tenía experticia, que tenía experiencia, que no solamente tenía el perfil técnico, sino la mano política, ¿no? Esa experiencia que te da haber sido congresista en una coyuntura tan difícil como esta, pero más que nada por la amenaza real de que entrara un antivacunas como ministro de Salud, ¿no? Y en plena pandemia se hubiera significado un genocidio. Entonces, los dos factores, cuando me invitaron a formar parte de un equipo técnico en el cual sobraban expertos con perfiles técnicos impresionantes, pues no había más cosas que pensar en ese sentido, ¿no? Entonces me sumé a esa propuesta y precisamente por esas características se dio un liderazgo, se dio un manejo de una crisis sanitaria, que es la peor crisis sanitaria que hemos tenido en nuestra historia, y se lograron los resultados que todos ahora aplauden, ¿no? Y eso es básicamente la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Poner a un líder que tenga la experiencia técnica, que tenga la experiencia política, armar un equipo técnico detrás y enfrentar una situación que por más difícil que pueda ser, justamente porque reúnes ese tipo de características, puedes llevar la cosa adelante, ¿no? Y en este cambio en particular, el golpe en realidad fue todo lo contrario, ¿no? Colocar a una persona inexperta, que A eso defiende iba, terapias no probadas y a pues eso en iba, verdad no porque había espacio ahí, ¿no? la mala noticia en el caso de la salida del ministro o exministro de Salud, Hernando Ceballos, es que no solamente lo sacaron a él, sino que después de él renunció usted y todos estos técnicos especialistas, tecnócratas que entraron con Ceballos y lograron que la campaña de vacunación se mantuviera a un buen ritmo, de pronto se fueron todos. Y en reemplazo de Ceballos han puesto a un mercachifle, a un charlatán que vende agua racimada o como se llame, agua hexagonal, el señor Hernán Condori, que además ejerce como obstetra siendo médico cirujano. ¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron asume o reemplaza a Ceballos el doctor Hernán Condori? ¿Usted qué pensó? ¿Qué pasó por su cabeza? Bueno, al principio que quién era, no sabíamos quién era ni de dónde venía y en ese tipo de circunstancias uno se entera cuando ya salen a juramentar. Viene de la chacra, es el presidente Castillo. Sí, es una forma ¿cómo decirlo? Muy poco argumentativa para defenderlo, ¿no? O sea, no defiendes a un ministro de Salud y su perfil técnico porque dices que viene de la chacra, ¿no? Pero más que nada son sus propias expresiones y la forma como él comunica las cosas, ¿no? En una primera conferencia de prensa con todo el gabinete presente, salía a defender el agua racimada, ya era descabellado y su conducta luego, participando en su primera entrevista a un canal propio del partido que lo trae al puesto con una actitud súper chabacana, volviendo a Realmente mentir chabacán. descaradamente sobre certificaciones inexistentes, que ahora en verdad es en los oídos de un técnico como yo, escuchar decir a un ministro de salud de que un producto no probado tiene certificación de DIGEMIT, de DIGESA y del FDA a la vez, FDA. es algo que es completamente irracional, ¿no? Y te pinta de cuerpo entero una persona que no está calificada para el puesto. Entonces, imagínate que esa persona luego tiene que salir a defender el uso de las vacunas en menores de 5 años, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia va a reclamar si lo primero que te dice es googlea, ¿no? Investiga, ¿no? Y eso te dice a ti de que
de que no han puesto a una persona con las mínimas capacidades al mando de un auto de carrera que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y pongo esa analogía porque de repente es la forma más práctica de explicarlo, ¿no? Imagínate que te pongas un chofer de combi al mando de un Fórmula 1, pues o se mata o nos mata a todos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual tienes que poner al mando personas calificadas que no solamente puedan manejar ese auto de carrera, sino inmediatamente reclutar un equipo que sea de primera y juntos plantearse metas y conseguirlas, ¿no? Y eso es la principal preocupación que tenemos ahora, ¿no? Que gente altamente calificada atrae gente altamente calificada. Gente pobremente calificada ahuyenta a la gente altamente calificada y atrae a la gente pobremente calificada, ¿no? Y ese es un círculo que cualquier empresa, cualquier persona que haya manejado un proyecto grande, pues entiende y valga en verdad es en la situación que nos han puesto ahora, ¿no? Ahora, ni usted es político, ni yo tampoco. Pero si nos ponemos en los zapatos de los congresistas, ¿no? Congresistas independientes de cualquier cosa que haya en el Parlamento, y llega el 8 de marzo que hay que votar por la confianza al gabinete. Si yo tuviese que votar, votaría en contra de la confianza porque me parece un despropósito, ¿no? Jugar con la salud de los peruanos al mantener en el gabinete a un ministro de salud con las características y el perfil del señor Hernán Condori. ¿Usted qué votaría? Es bien compleja, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias me extraña la tregua que se han dado entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y bueno, en verdad es nuestra democracia, nuestra estabilidad económica, política, social, depende de ese balance de poderes entre un legislativo y un ejecutivo y un poder judicial que van en verdad puedan mantener cierto orden de las cosas, pero ya se ha roto ese equilibrio y van en verdad eso hace que la situación sea insostenible, ¿no? Tienes a un legislativo completamente debilitado, a un ejecutivo completamente secuestrado por compromisos de entregar Chantajeado. cargos sin mayor La palabra perfil. es chantajeado. Tienes ahí a un poder judicial que no logra ejercer el poder que le corresponde para poner orden judicial en las cosas. Entonces lo que tienes es una situación de una crisis política que vaga en verdad solo promete perpetuarse, ¿no? Y en ese sentido, una encuesta que te dice que el 70% de los peruanos estamos hartos, realmente queremos que se vayan todos, ¿no? Y que podamos volver a empezar y básicamente recuperar ese orden y el balance de las cosas, ¿no? Luego de Entonces, ese razonamiento, ¿qué votaría usted? mira el tema, ¿no? O sea, este orden implica, presentas un gabinete que no reúne las condiciones porque tienes ministros completamente cuestionables, tiene el balance del poder legislativo que no tiene que darle la confianza y una tregua que promete darles la confianza. Entonces eso hace lo que te describía, ¿no? Perpetuar la Yo quiero crisis, poner ¿no? el énfasis en el ministro de Salud, en el doctor Hernán Condori. Su presencia en ese gabinete me parece un despropósito porque da la sensación de que la salud de los peruanos importa un rábano, un pepino. Sí, no, tendría que dar un paso al costado, pero viene el tema del cómo, que es la cosa más importante, porque sacar a una persona no te resuelve el problema, ¿no? O sea, lo único que haces es abrir la oportunidad para poner a alguien más, ¿no? De eso no se trata, se trata de reencaminar el rumbo y tener las cosas claras de que las personas que tienen que ocupar puestos claves en el gobierno tienen que tener un perfil técnico y además un perfil político idóneo para el cargo. Entonces, sacar a un ministro y reemplazarlo con alguien peor, te empeora las cosas, ¿no? Entonces, viene el tema de que tú sacaste asesores del Ministerio de Salud con un perfil profesional altísimo y pusiste un veterinario con 20 denuncias, todas por violencia de género y maltrato. Sí, Una no, cosa no. así horrorosa, Todo ¿no? O sea, mal, todo mal. ese orden de las cosas Todo te mal. explica la preocupación, ¿no? Entonces, sacar al asesor no soluciona el problema si vas a poner otro con un perfil igual, porque no has cambiado de chip. No has entendido que el problema que has generado, lo has generado tú por tu mala toma de decisiones, presionado por factores que no te ponen en la oportunidad de poner a una persona idónea, porque tu razonamiento no va en esa línea, ¿no? Yo ahorita no me preocupo por colocar
gente idónea en los cargos, sino por cumplir la cuota de poder, por cumplir con fulanito de tal, y ese orden de las cosas que hace que Usted me todo está se dando más altere y se razones rompa para el equilibrio, yo ¿no? ratificarme en mi voto en contra. Usted no me responde si se abstiene, si vota No, a favor por la estabilidad política o vota en voto contra por porque... una cosa más, más, ¿cómo te digo? Los epidemiólogos tenemos esa cruz encima, ¿no? Que buscamos la causa del problema, ¿no? Tú ves la consecuencia, tú has visto el resultado de colocar a una persona que no reúne las cuestiones técnicas, ¿no? Y la pregunta no va, oye, sacémoslo. Esa no es la solución del problema. La solución del problema está en cambia la forma como seleccionas a estas personas, cambia la forma como tú vas a nombrar. La próxima vez que sacándolo, te garantices de que vas a poner una persona idónea en el cargo. Entonces, eso es atacar la raíz del problema y ahí sí tienes la oportunidad de plantear soluciones. Sacarlo no te soluciona absolutamente nada porque no has atacado la raíz del problema, que es corregir tu forma como seleccionas a las personas que van a ocupar esos cargos de alta dirección. Dejemos la cosa política y vamos a lo esencial. La pandemia no ha terminado, aunque muchos crean que ya acabó. Ya tengo mis 3 vacunas, la gente en Lima, es una locura Lima, ¿eh? La gente transita como si nada, el protocolo COVID prácticamente no se respeta en muchísimos sitios y ahora se van a abrir los colegios. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la pandemia hoy en el Perú y qué cosas deberían hacerse de cara a la apertura de los colegios, por ejemplo? Mira, hay 3 factores que han cambiado el panorama, el contexto epidemiológico. Primero que nada, que ya tienes los 3 primeros casos confirmados de la variante BA2 de Omicron, que es un 40-50% más contagiosa que la variante que vino acá y nos causó esta tercera ola que fue 5 veces más alta que la primera. Lo segundo es de que, lejos de avanzar aceleradamente en proteger a esta población de menores de 11 años y cerrar las brechas de dosis de refuerzo y segundas dosis que todavía siguen siendo relativamente altas, pues el problema es de que al haber desarticulado los equipos, al haber quitado todo el respaldo a este maravilloso programa de inmunizaciones y esa gente maravillosa que se faja poniendo las vacunas, pues lo que tienes en la práctica es una desaceleración de ese proceso, ¿no? Y entonces, lejos de estar camino a cerrar brechas, pues ahora estamos estancados y avanzando muy lentamente en ese sentido. Y la pregunta del millón es, ¿por qué, no? Y la gente tiene que entender eso, ¿no? De que un programa de inmunizaciones exitoso no solamente es la labor de las enfermeras que aplican las vacunas, sino de todo el equipo detrás que establece las normas, presta la parte administrativo, contrata ese personal, se preocupa que tengan todos los insumos, las compra las vacunas, cómo llegan, en qué orden, que haya suficientes y así sucesivamente. Entonces, si desde la cabeza empiezan a fallar, todo empieza a desengranarse y esa máquina hermosa que era ese programa de inmunizaciones, pues ahora está haciendo agua por todas partes con el cargo de conciencia de esa gente que sigue sacándose la mugre, procurando empujar el carro, pero sin el respaldo de toda esa administración encima que ahora los mira como si fueran el enemigo y no como los héroes que son, ¿no? Y ahí viene la gran preocupación de todo este sistema. Entonces, tienes un programa de inmunizaciones que lo estás desarmando, lo estás saboteando desde adentro, tienes una variante nueva que ha entrado, que es mucho más contagiosa, y tienes esta reapertura de la economía brutal que significa la reapertura de los colegios en presencialidad. Entonces, en la práctica se dan todas las condiciones para que nuevamente empieces a subir la curva, y es lo que ya has empezado a alertar si miras las curvas de positivos por moleculares en 16 distritos de Lima, que ya doblaron su curva hacia arriba y que están nuevamente en ascenso, ¿no? Entonces, y por eso, y bueno, fuera que fue una lección nueva, ya hemos pasado por esto 1, 2 veces en la primera ola, 2 veces en la segunda, esta sería la primera vez en la tercera, y es como que no termináramos de aprender la lección, ¿no? Pero precisamente porque terminamos escogiendo mal a las personas que están a cargo de controlar la pandemia, la cosa se descontrola y nuevamente volvemos a subir, ¿no? Es el problema del Perú, ¿no? Que siempre repetimos y reeditamos nuestros errores. Sí, no, rara vez sacamos lecciones aprendidas y las aplicamos, ¿no? Pero es un ¿Cuál poco es más complejo que eso, ¿no? el peor escenario para usted de cara a la pandemia si es que no hay una buena gestión de esta? Que pase lo mismo que en Europa y que los casos vuelvan a subir, ¿no? Y nuevamente volver a empezar, ¿no? Pero ya en peores condiciones, ¿no? Porque no tendrías el liderazgo que teníamos en el Ministerio de Salud,
no tendrías esa maquinaria hermosa que era el programa de inmunizaciones andando a 100 por hora, no tendrías una población más agotada, que es esta coyuntura del agotamiento pandémico, que es real y que básicamente es un síndrome de burnout masificado. Y no solo eso, sino que además tendrías que agregar a ello esta crisis política que van en verdad nos cuesta más vidas y más dolor humano que la propia pandemia propiamente dicha, ¿no? Y ese es otro de los factores que quieras o no controlarlo tampoco es tan fácil. Pregunta final. ¿Por qué debería preocuparnos la nueva variante de Omicron, la BA2? Porque tiene una suficiente capacidad para volver a empezar una cuarta ola en el Perú, ¿no? Y si no nos cuidamos, si no actuamos ahora para poder frenarla, o si cometemos el gravísimo error de bajar la guardia y empezar a quitarnos las mascarillas en la calle o asumir equivocadamente que la pandemia ya está resuelta, pues nos va a pasar lo mismo que le pasa a Europa, que ya está por su séptima ola, ¿no? Entonces, las lecciones las aprendes o las pagas caro, ¿no? Y en ese sentido, teniendo una autoridad debilitada, menoscabada, sin el respaldo, sin el prestigio, sin siquiera la capacidad técnica de poder entender cómo se comporta este tipo de virus y qué hacer para controlarlo, pues difícilmente el escenario cambie, ¿no? Entonces las alertas están para el que quiere escucharlas y que quiere actuar temprano, ¿no? Y después están para poder marcar el derrotero de lo que tienes que hacer después, pero el momento de actuar es ahora y la forma como lo haces es no bajando la guardia. Una curiosidad final, ¿en qué quedó la compra de las vacunas? ¿Tenemos vacunas suficientes para un buen rato o ya estamos en una situación que deberíamos preocuparnos por comprar más? Lo que pasa es que son dos tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas pediátricas, curiosamente, habían lotes de llegada que no tienen el orden que estamos acostumbrados, ¿no? Que llegaban semanalmente lotes importantes de vacunas, ¿no? Ahora el Ministerio de Salud ha tenido que parar primeras dosis pediátricas para ponerse el día con las segundas dosis, porque no entraron suficientes lotes de vacuna para continuar con las primeras dosis, ¿no? Y eso te da una idea clara de por qué es tan importante tener gente idónea liderando el Ministerio de Salud que esté al tanto de estas cosas y actúe con muchísima previsión para evitar que estos baches en el programa de vacunación sucedan, ¿no? Y el otro es el tema de que tenemos terceras dosis y vacunas para adultos, pero por cantidades que exceden nuestra necesidad actualmente, ¿no? Y ahora tienes ese problema de la amenaza real de tener más dosis de vacunas de adultos que las que necesitas, y lotes que amenazan con llegar sin tener la capacidad de utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese exceso de vacunas, ¿no? Que es una situación muy contraria a la que tuvimos hace un año, ¿no? En la cual, matados por comprar vacunas en el mercado, pues ahora fuimos lo suficientemente eficientes como para que no nos falte, ¿no? Pero que no nos falten es una situación muy distinta a que nos sobren, y otra cosa es que te lleguen en el orden que tienen que llegar, ¿no? Entonces, eso genera otro problema, que es tendrías que ver la forma de donarlas o en el peor de los casos evitar que se venzan y si se vencen incinerarlas, ¿no? ¿Cómo se va a ver el Ministerio de Salud de cara a la población si de un momento a otro tiene que incinerar millones de vacunas? Y Nadie lo sabe, ¿no? Pero al ministro Condori gestionando bien esta situación, ¿no? no tienen ni idea, es muy curioso como precisamente porque no estás capacitado para ese puesto, pues que te expliquen un problema tan complejo y que de la noche a la mañana saltes a dominarlo como un gran maestro no se da, ¿no? Requieres muchos equipos técnicos y gente experta de confianza a la que tú puedas reclutar. Ahora yo te pongo a ti en la situación, ¿no? Tú eres un experto que estás trabajando en un puesto bien pagado en la industria privada y te llama el ministro de Salud, oye, ven a ayudarme, pero quiero que te hagas cargo de esto y de esto. Te pago la mitad y encima te ofrezco una circunstancia completamente inestable. No te va a convencer, ¿no? Entonces, muchos de los que vinimos en su momento a apoyar el Ministerio de Salud, pues nos ofrecían eso, ¿no? Nos ofrecían la promesa de poder hacer un impacto en salud pública importante, pagándote la mitad de lo que ganabas en el mercado fuera del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ya si tienes esa camiseta de saludista público, o como en mi caso, ¿no? Primero en pandemia, ¿dónde más voy a estar si no es apoyando al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, son condiciones distintas, ¿no? Entonces hay que quedarse con esa imagen clara de que gente altamente calificada atrae gente altamente calificada. Bueno, yo en lo personal le agradezco por el trabajo que ha hecho junto con el doctor Ceballos y todo este equipo de técnicos que han
logrado lo que en su momento generó mayor escepticismo respecto del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que la gestión de la pandemia sea un desastre, y no lo fue. Hasta que lo sacaron a Ceballos, se fueron ustedes y ahora nos han regalado a un mercachifle. Bueno, No, y a toda la gente que está detrás, ¿no? Que nosotros somos aves de paso en el Ministerio de Salud y siempre lo supimos desde el inicio, ¿no? Quienes están ahí en el día a día, en cada nivel de dirección, en esos programas de inmunizaciones, en la primera línea, en los hospitales, sacándose el amor, ellos son los que merecen el crédito por esos grandes logros, ¿no? Nosotros solo somos articuladores que, si tienes la capacidad para hacerlo, pues articulas bien y le das a esa gente maravillosa los recursos que necesitan para hacer bien las cosas. Pero si tú no eres una persona capacitada, no puedes ni siquiera hacer eso, ¿no? Y al no hacer eso, curiosamente, logras el efecto contrario, los saboteas. Entonces es un balance muy maquiavélico, esto de colocas a alguien altamente calificado, un buen líder, pues todo funciona lindo, se alinea, puedes hacer que la maquinaria funcione, fluye y todos los resultados se den. Pero si no colocas una persona idónea, internamente estás saboteando los procesos y aquellas previsiones que se tienen que tomar para dentro de 6 meses, un año, pues no se toman. Y las consecuencias son durísimas para todos aquellos pacientes que luego van a un médico y le receta un tratamiento, van a la farmacia y no hay el medicamento porque nadie se preocupó con comprarlos. O vas a un se acabó el insumo, vas a un no hay personal, vas a una atención de radiografía, no hay placas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el daño que le están haciendo al Ministerio de Salud es enorme, y lo peor de todo es que nadie mide las consecuencias negativas a mediano a largo plazo, y esa es una de las cosas que las personas que toman estas malas decisiones pues tienen que asumir sus responsabilidades. hoy día no voy a poder dormir después de esta entrevista, doctor Quispe, ¿eh? Pero No, nada, yo le vuelvo a agradecer, no por esta entrevista, sino por lo que ha hecho dentro del ministerio junto con este equipo que lo acompañó, y las gracias también de paso desde aquí al doctor Hernando Ceballos. Bien, y hasta cualquier momento con usted para seguir hablando de la pandemia, porque me imagino que van a pasar cosas, definitivamente, en las próximas semanas, ya no hablo de meses, ¿no? Sí, no bajemos la guardia, por favor. No bajemos la guardia. Hasta cualquier momento, y con ustedes, amigos, regresamos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Chao!